Lo conocí por 1985, una noche húmeda de las que solo el Coca te regala. Te mueves en medio de un aire que se puede cortar con el cuchillo y ni la cerveza te salva. Allí, Padre José Miguel me contó la historia del Coca y de Orellana cuando todavía no se llamaba así y era Napo. Y de allí nos encontramos muchas veces más, él luchando y yo cubriendo. Lo vuelvo a encontrar en Nuevo Rocafuerte. Esta es su visión de las cosas. José Miguel, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenas tardes. Un gusto saludarte. Cuéntanos un poco quién eres tú, de dónde vienes, empezando por ahí. Bueno, yo me llamo José Miguel Goldaraz, el apellido. Vengo del País Vasco, originariamente del País Vasco de España, de Navarra, de Pamplona. Si son aficionados a los toros, que creo que no hay mucha afición ahora en Ecuador, es de la ciudad una de las ciudades famosas de Pamplona de los toros. Ya, pues yo llevo aquí en la misión esta 48 años. ¡Wow! 48 años. Y desde entonces no he salido para mi trabajo, no he trabajado en otras partes del Ecuador, quiero decir, solamente he trabajado aquí. ¿Llegaste directo aquí al Ecuador o tenías que irte a otro lado? No, al Ecuador, aquí. Y entonces la primera estación fue Puerto Quinche, que está a una hora de aquí. De ahí pasé a Pompeya. Ya. De Pompeya pasé a Coca. Ya. Y de Coca he venido aquí. O sea, que te has visto toda la historia. Toda la historia, conozco a la gente de aquí. ¿Tú has visto la historia del petróleo? ¿Tú has visto cómo ha cambiado la Amazonía con el petróleo? Cuando yo llegué al Coca todavía no estaba la carretera al Coca. ¿Cómo la carretera llegaba hasta el Cañón de los Monos. Ya. Y en el Cañón de los Monos se pasaba en Gabarra y de ahí había un tractor que nos llevaba al Coca 18 kilómetros. Un tractor. Un tractor de la compañía Texaco que nos llegaba hasta Coca. Entonces, de ese tiempo ha habido un cambio total. Coca en ese tiempo tendría unos 120 habitantes, sí tenía. Y ahora tiene como 67.000, excepto que se han ido ahora últimamente algunos, pero por la crisis petrolera, ¿no? Porque toda esta zona depende en el trabajo y en el desarrollo, depende de los petroleros. Desde luego en Coca en aquel tiempo no se pensaba que podía llegar hasta estas latitudes de aquí. Pero ha llegado, el año pasado llegó hasta aquí con la apertura de los pozos del ITT, que están aquí a una media hora de subiendo para arriba. Cuando vayan ustedes hacia el Coca verán ahí los puertos que han hecho en ITT, son 2 puertos del ITT. Sí. ¿Y cómo era la vida de los quichua, pues? Porque esta era zona de quichua y también, bueno, pero no es propiamente aquí donde nos encontramos nosotros, no tan cercanos como era en el Coca, que cruzando el río ya era prácticamente territorio. ¿Cómo fue ese acercamiento con ellos? O sea, la zona era totalmente quichua, la gente casi no sabía hablar castellano o español, no sabía hablar, y no había esta casa donde estamos ahora, todo este patio y todo esto, ahí era un internado. ¿Ya? Un internado, esta era la iglesia donde vivimos ahora y todo esto era la casa para el ala, la que iría por ahí era para los niños, y a este lado derecho estaban las niñas. Estaba llevado para las madres lauritas en aquel tiempo. O sea, la gente no sabía quichua. Y lo primero que se hizo pues es hacer escuelas. El internado primero aquí, en Pompeya y en Coca, 3 internados. Y el quichua no tenía absolutamente ninguna comunicación con el mundo, digamos, con Quito, con el resto de la
porque no había carreteras, ya digo la ¿Y hacia carretera. dónde se iba la gente? ¿Más hacia el Perú? A Cuando ninguna se tenía parte, que A mover. ninguna parte, A vivía ninguna aquí. parte. No, Pero no había cosa salir. hacha, machete, esas cosas, ¿dónde compraba? O sea, había aquí una gran tienda que era de un colombiano que tiene aquí todavía la tienda, y ella proporcionaba, venía una vez al mes la canoa con provisiones y con cosas que necesitaba la gente. Ya. Sí, entonces ahí se aprovisionaba la gente, pero la gente tampoco producía. Entonces la única manera que tenía de sacar dinero era por las pieles, la pesca y la caza. Y para tener dinero, no tenía ni dinero, porque en aquel tiempo cuando yo llegué todavía vivían dependiendo de los patrones. Eran lo que se llaman indios conciertos, indígenas conciertos, es decir, Porque aquí era zona de haciendas. esto era una hacienda, la hacienda de los Lloris, Pero que es la misión de cuando se... De los Lloris, de la Guadalupe Lloris. Sí, de la familia de los Lloris, sí. ¿Y haciendas de qué eran? Haciendas, ellos cogían de aquí cuadrillas de indígenas y se subían al Coca, más al río Punino, al río Payamino, al río Pausiaco, y ahí lavaban oro. Y con esa lavada de oro la vendían en Quito los patronos, y eran grandes tiempos, o sea, grandes temporadas que pasaban en la lavada del oro. Aparte de eso había el lichiguayo en aquel tiempo, primero el caucho, luego el lichiguayo, y también sacaban mucho para hacer escobas. La fibra para sacar de escobas. la palmera, la chile. Y luego que estaba le la otra, que era el mercado de pieles, que era bastante abundante. Lo demás no había posibilidad de ninguna otra manera, pero lo hacían de sacar dinero, pero lo hacían todo a los patronos, los indígenas simples trabajadores de ellos. ¿Y tú te encontraste con esta situación cuando llegaste Una situación aquí? muy fuerte, porque eran todos, como te digo, indios conciertos, es decir, dependían todo del patrón. Ya. Y el patrón también les hacía trabajar arroz, sobre todo arroz, o cuidar potreros. Había grandes potreros aquí antes, que manejaban todos los patrones, pero los indios no tenían nada. Y todo lo que producían le tenían que entregar al patrón, que les ponía al divi, es decir, en contra de ellos. O sea, cuanto más arroz le entregaban, más le debían al patrón. Ese era el sistema de concertaje. La esclavitud total. ¡Qué terrible! ¿Y cómo se liberaron de esta esclavitud? ¿Qué sucedió? Peleando, como hay que pelear ahora también. Ya. ¿Y la iglesia qué posición? Pero primero comenzamos a organizar. Primero, no organizar. Se hizo una salida a Quito, los primeros años, con los 20 indígenas de aquí, que tuvimos que en Coca, teníamos un carrito, la misión que les tuvimos que entrenar en subirse al carro porque tenían un miedo horrible, porque se creía que era un animal. Entonces tuvimos que hacer muchos viajes en una pequeña carretera que había en Coca, para que ellos se acostumbraran, porque de ahí tenían que ir al bus, y del bus a Quito, y toda esa maniobra en Quito fue horrible. Entonces la salida era para pedirles un equipo de cedulación, porque nadie nadie tenía la partida de nacimiento. Entonces teníamos que venir primero a hacer los ciudadanos. Entonces se hizo con un equipo que vino de Quito. ¿Lograron que viniera? Sí, logramos que viniera. Nos costó mucho dinero porque lo tuvimos que retener, se nos escapaban, les cortábamos la salida, luego venían sin papel o sin fotografías, teníamos que pedir a Quito, lo mandaban a una pista de aviación de la petrolera que había en Pañacocha, nos mandaban, les traíamos y les tuvimos aquí una temporada hasta que se enfermaron y por no morirse pues los dejamos ir. Pero lograron cedular. Logramos cedular suficiente, no le voy a contar una trampa, pero suficiente número de personas para poder formar las comunidades. Ya. Porque si no tenían cédula no eran ecuatorianos. Ya. Y se formaron unas 21 comunidades para hacer federación, fue la primera organización. Ya. Y a partir de ahí, una vez que estaban organizados y eran ciudadanos, es decir, tenían la cédula de identidad, la partida de nacimiento, no tenían cédula. La partida de nacimiento se pudieron hacer ya las peticiones para la toma de tierras. Y organizar el territorio y recuperar lo que siempre fue de ellos. Pero había caído en manos de los patronos todo. Patronos eran los antiguos caucheros que con su gente se iban asentando en estas Cuando había caído tierras, todo el mercado porque la Amazonía ha conocido varias épocas de saqueo, ¿no?
podríamos Boom, decir así. se llama boom. De los boom. Bueno, entonces tú llegas a Nuevo Rocafuerte y te quedas y estás aquí. No, yo estaba en Puerto Quinche solo. Ya estabas en Puerto Quinche. Solo. ¿Solito allá? Es mejor trabajar solo que mal acompañado. Ya. Digo yo. Ya. Ok, ¿y después de Puerto Quinche, dónde te fuiste? No, o sea, el proceso fue, una vez organizados, nos tomamos las tierras, es tomarse. O sea, literalmente tomarse las tierras para poder exigir esas tierras al Estado. O sea, después de que vino la brigada de cedulación, que le costó mucho tiempo, luego tuvimos que pedir brigadas de linderación del MAGAP. Ya. Entonces, para linderar cada comunidad, para poder tener las tierras cada comunidad, y eso nos costó muchos años y hasta ahora todavía algunas comunidades no tienen título de propiedad. O sea, no se ha terminado todavía de legalizar la tierra. Las tierras quedan. Entonces, después de eso vino todo el problema de la educación, porque todos tenían que venir aquí al internado, pero esa educación no es buena. Ahora están volviendo a los internados, que es un error bastante grande, que creo que están cometiendo, con perdón de los que hacen eso, pero de todos modos está superado el sistema de internados. Se hicieron escuelas en cada comunidad, todas las comunidades tenían la escuela, o sea, para solucionar el problema educativo. Tienen hermosas escuelas en todas las compañías, saquen fotografía. Luego también se tuvo que organizar toda la cuestión de salud, por la formación de promotores de salud. En cada comunidad había 2 o 3 promotores de salud con su botiquín comunitario, hasta que vinieron las petroleras. O sea, crear como un sistema que no había. Claro, no había médico, estaba el médico, el hospital nuestro que habrían visto ayer, o no sé si han visto. Pero aquí no iban a venir desde el COCA. Claro. O sea, venían, pero cuando los que podían. Entonces se creó un sistema de promotores de salud con botiquines comunitarios, tenía las bodegas en Coca y de ahí se distribuía en un sistema rotativo. Eso, vendían la medicina y con la misma plata iban comprando. Miguel, algunos dicen que las misiones fueron los domesticadores. Yo he entrevistado a líderes shuar, por ejemplo, con los padres salesianos, y me dijeron, y lo dijeron en el programa Palabra Masónica, nos domesticaron. Otros dicen que las misiones fueron el brazo del Estado que no podía hacer lo que ustedes hicieron, entonces utilizaron a los misioneros. Finalmente, ¿cuál fue el rol que jugó la misión en este vacío que había? Porque había un Estado que no se preocupaba finalmente. Y los indígenas que vivían, digamos, de acuerdo a sus tradiciones, pero dependían del patrón. Esclavos. Entonces, ¿cuál fue el rol real? Así, hablando fríamente. Bueno, tanto los shuaros como aquí, los shuaros comenzaron antes que aquí, eso que dice la organización indígena comenzó por los 60 y tantos. Claro, 63, con Padre Shukta, que ayudó. O sea, eso que te han dicho, si le llaman domesticación, fue educación, o una preparación para entrar en un sistema, digamos... Que estaba llegando, con la civilización, digamos, entre comillas, estaba llegando, y si no se les prepara, ¿cómo entran? Luego, con el gobierno había un convenio que firmaban todas las misiones, en que el gobierno dejaba en manos de las misiones, hasta ahora está ese convenio con este gobierno también, se deja la educación, se deja la salud, se deja la organización y se deja la civilización del indio salvaje. Y eso hicimos nosotros. Sí, en el convenio. No, ahora ya han cortado esas palabras obscenas, pero bueno, todavía sigue eso, esos convenios. Un balance que tú puedes hacer de todos estos 45 años. 48 años. ¿Qué balance puedes hacer tú de toda tu vida acá? De todos estos años entregados a estos climas, a estos paisajes, bonitos, a estos mundos, porque aquí son mundos de la selva, con espíritus, con vidas que uno no sabía que existían.
No sabíamos tú y yo que existían hasta que llegásemos acá. ¿Cuál es tu balance? Bueno, yo lo he pasado aquí muy bien, porque ese era como yo entendía, mi vida de sacerdote misionero era así. ¿Tú querías venir a un lugar así? O sea, sabemos, los que hemos estudiado un poco estas culturas, que ellos tienen como figuras, paradigmas dentro de su cosmovisión a las cuales apuntar como el modelo, ¿ya? ¿Tú crees que esos modelos no han sabido modernizarse, para utilizar una palabra así? O sea, que el amasanga, este ser perfecto, que es el runa perfecto, que sabe cazar, pescar, hacer la canoa, cuidar el entorno, en una ciudad como el Coca, amasanga no podría vivir. Entonces... No se puede vivir, sino que está muerto. Exacto, entonces digo, ¿no ha podido hacer ese cambio, esas culturas? Esa es la conquista más terrible que han sufrido estos pueblos. La conquista no es que les cogieron las tierras, les cogieron el petróleo ahora. La conquista es que les han quitado todos ese etos espiritual, digamos. Todo lo espiritual, todo lo de valores, todo lo de conceptos trascendentales. Les han quitado todo. Esa es la conquista peor, que sobre todo con el dinero ha entrado. Ahora solamente el Señor aquí no es ni Dios ni nada, es el dinero. Fundamentalmente es el dinero lo que funciona aquí. Y ahora, verás, te voy a una anécdota. Sí. Yo hablo mucho, no en contra de yo no voy nunca en contra del petróleo, pero es un gran tesoro. Pero yo digo que tienen que tener formas, lo que dice el presidente, hay que hacer la explotación del petróleo con honestidad y con todas esas cosas. Entonces yo les digo que no se dejen llevar por todas estas cosas, sobre todo cuando les prometen el oro y el moro, y les prometen la salvación del mundo. Entonces, si yo les digo, ellos empiezan a reclamar, las comunidades y las petroleras, entonces no les dan trabajo o les quitan del trabajo. Entonces, de padre, mejor no vengan ni a decir misa, me dice. Hablando de petróleo, la misión capuchina ha sufrido en carne propia el tema de un acercamiento entre aquellos que decían salvaje o paleolítico superior, como los definió el comercio, que eran los Tagaeri, cuando fue asesinado, pues cuando mataron a Monseñor Alejandro Lavaca y a la hermana Inés Arango. Tú fuiste a rescatar el cuerpo, José Miguel. ¿Qué pensaste tú ahí, cuando la misión había trabajado tanto? No te voy a decir lo que pensé. ¿No me lo vas a decir? Dímelo. O sea, porque digo, es una contradicción. Una persona que amó tanto a ese pueblo, y lo amó de verdad, como era Monseñor Lavaca, asesinado por ellos mismos. ¿Cuáles son estas contradicciones? No sabes que entraban ahí mismo, las compañías estaban, como ahora, sí siguen asesinando. El año 2013, no el 2013, el 2002, el 2005 mataron como 30. Claro, hubo una venganza, en 2013 ¿no? Han matado más de 30 también. Y hace poco. Y están ahora matando todavía, hace poco, entre guaraníes. O sea, es el estilo colonial, hacen pelear a ellos mismos entre clanes y ya en el imaginario ecuatoriano qué salvajes son. Pero es la presión tremenda la que están metidos. Por un lado el petróleo, que se ha metido hasta ahí, el bloque Armadillo, que lo lleva un señor del ministerio, está el grupo Glass por ahí, está estudiando el bloque Armadillo, y ahí están los en contacto, ahí están muriendo. No contactados, que le dicen. No contactados. Luego está toda la presión de los colonos. Las comunidades indígenas guaraníes se están la demografía está creciendo cantidad, entonces se están desplazando de los antiguos reservorios, como estaban en Doña Ampari y en algunos sitios, de ahí están volviendo a los antiguos sitios de los cuales habían sido sacados por Raquel Sáenz cuando hicieron el protectorado durante están volviendo Hurtado. Ahora ahí, y entonces están presionando también sobre ellos. Luego, por otra parte, está la entrada de carreteras.
De Pompeya entra una carretera 130 kilómetros. De aquí de Chiroirla, la famosa carretera del Lamaxus, del famoso sendero ecológico, eso entra como a 115, 120. Entonces todo eso presiona y siguen muriendo esa gente y nadie hace nada. Nadie hace nada, te digo de verdad. Entonces en ese conflicto entró Monseñor Lavaca. Y yo también entramos nosotros a la misión. Claro, yo recuerdo. Entramos ahí y lo que queríamos era contactar para que no muera. Y es que ahora no dejan ni contactar. Según la Constitución, si tú contactas a los indígenas, cometes genocidio. O sea, no nos dejan ni contactar y yo creo que es una política horrible. ¿Tú crees que hay que contactar a esa gente? Hay que contactar porque si no los matan. Los están matando o se están matando entre sí. ¿Para qué queremos bautizar, que decías, almas si no hay cuerpos? Estás loca. Claro, es una contradicción de una falta de visión y de una falta de consideración a la gente que yo no la entiendo. Yo me pongo bravo cuando me dicen esas cosas. Si no se contacta, se mueren, los matan. O sea, ¿tú crees que es mejor contactar? Claro que sí. Con todos los riesgos que implica el contacto. ¿Qué riesgo es? Digo, no, la sociedad occidental, vemos los que se han transformado en usuario de una tecnología de último modelo. Sí, porque claro, y coge lo más moderno además. Son los mejores vestidos de toda la Amazonía. Pero, digamos, culturalmente todavía están ahí. Pero tú, ¿qué prefieres? ¿Gente viva sin cultura o gente muerta con cultura? No, bueno, siempre gente viva. Entonces, ¿de qué hablamos? Esa es es un sofisma eso que me estás diciendo, o sea, algo que no existe. Sí se puede hacer si, digamos, las instituciones del Estado cumplieran los protocolos de contacto, cumplieran todas las normas que tienen, códigos de conducta que tienen, pero es que no cumplen nada de nada. Entonces, al no cumplir nada de nada, lo que quieren es eliminar para que pueda entrar el petróleo. Entonces, volviendo a Monseñor Lavaca, ¿murió en vano Monseñor Lavaca? Cuando bajabas de ese helicóptero, José Miguel, ¿qué pensabas tú? ¿Qué pensabas tú en eso? No, yo no bajé, bajó él, yo fui a retirar los cuerpos. Claro, pero cuando tú estabas bajando para ir a ver esos cuerpos... ¿Le digo? Nos dices, claro. Pues yo pensé quedarme ahí, formar un grupo al estilo ETA guerrillero y acabar con todos los petroleros. ¿Qué te parece el programa? Me parece que era comprensible por la rabia que uno debía tener frente a los oídos sordos que se hicieron a todos los llamados de Monseñor Lavaca. Yo he seguido siempre muy de cerca eso. ¿Tú crees que el petróleo le ha dañado terriblemente a la Amazonía? ¿O la mala práctica petrolera? La mala práctica, el petróleo es un tesoro, olvídense del petróleo es malo, el petróleo es buenísimo, pero las prácticas, el uso del capital y la ambición y todas esas cosas hacen que el petróleo sea tratado como una basura y por lo tanto, si es tratado como basura, ensucia todo. O sea, el petróleo es un tesoro y los ecuatorianos tienen que estar orgullosos. Pero si las prácticas son horribles, es como una práctica médica, mala práctica. Se puede morir toda una serie, niños, claro, lo que sea. Esto es una mala práctica. Pero petrolera. Entonces ha muerto en vano, Monseñor Lavaca, porque no ha cambiado nada su muerte, lastimosamente. No ha cambiado. Bueno, el Estado ha permanecido impávido frente a eso. Sí, eso es cierto. El Estado y las petroleras han seguido. O sea, paran un ratico y luego siguen. Este es uno de los booms petroleros, ha habido 3 o 4 impulsos, depende de los gobiernos. Cuando murió Alejandro, estaba en uno de los booms petroleros de ese tiempo, que se paró. Y luego ha venido este otro, que es todavía mucho más agresivo porque ya todo. Y no se puede parar. Y no se puede parar porque hay unas políticas extrañas que no se tienen ni ante la selva, ni ante la gente que está en la selva, ni ante nada. No se puede parar. Se tenía que parar porque no van a conseguir nada más que destruir. Porque las prácticas son tan malas, que a pesar de todo lo que digan, como lo estamos viendo todos los días, yo al menos no creo nada de lo que dicen. O sea, tú piensas que la práctica práctica ese famoso petrolera... sendero ecológico.
Era una práctica horrible, es una carretera de unos 8 o 10 metros. ¿Tú has visto He eso? visto, porque se puede entrar por aquí. Y he entrado con los italianos ahí. Por más que cuiden la selva, tiene caminos. Y la selva, hay gente guía que la puede guiar a cualquier sitio que quieras. Lo único que tienes que pasar una mala noche en la selva, o una buena noche, pero lo hemos visto. O sea, ¿tú crees que la práctica petrolera no ha cambiado desde que Nada, empezó? Nada. Las malas prácticas siguen y cada vez peor porque hay más ansiedad, más como que llegan tarde, como que se les hace tarde y hacen como quieren. Aquí, imagínate, en el Itete, ¿para qué hacen 2 puertos grandes? No sé, si evidentemente necesitarán 2 puertos grandes. No, eso es pura comodidad. 2 puertos grandes supone apertura de carreteras al interior y toda una zona. O sea, no hay remedio. ¿Hasta cuándo te vas a quedar aquí en Nuevo Rocafuerte, José Miguel? No lo sé, por ahora hasta siempre. Gracias. Gracias. Ya.